Las profecías de María no son un mensaje del pasado, son una advertencia urgente para el presente y el futuro de la humanidad. El tercer secreto de Fátima, que fue revelado en 1917, ha sido una de las revelaciones más impactantes que la Virgen María ha dado a la humanidad. Aunque en su momento muchos trataron de interpretarlo de diversas maneras, la verdad es que, con el paso de los años, nos damos cuenta de que estos mensajes no solo eran relevantes en el contexto de la época, sino que siguen siendo de vital importancia hoy en día. La Iglesia y el mundo entero han sido testigos de numerosas crisis a lo largo de los siglos, pero lo que estamos viviendo ahora parece estar alineado con las advertencias que María nos dio a través de los videntes de Fátima. Vivimos en un mundo donde los valores cristianos y las creencias tradicionales están siendo atacadas, donde la persecución a la fe está en aumento y donde el sufrimiento de los pueblos parece no tener fin. En este contexto, el tercer secreto de Fátima cobra una relevancia aún mayor. ¿Realmente estamos prestando atención a los signos que se están cumpliendo ante nuestros ojos? El mensaje de Fátima no fue solo una profecía que se cumplió en su tiempo, sino un llamado a la acción. La Virgen nos pidió que oráramos, que hiciéramos sacrificios y que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. A lo largo de los siglos hemos ignorado muchos de estos mensajes. La humanidad se ha alejado de Dios y hoy vivimos en un mundo donde el materialismo, la corrupción y la indiferencia hacia lo espiritual son la norma. Pero es en este momento, en esta época de grandes dificultades, cuando debemos regresar a las enseñanzas de la Virgen y tomar en serio sus advertencias. Cuando miramos el mundo actual, vemos que muchas de las cosas que María predijo ya están sucediendo. La persecución de la Iglesia, los ataques a la fe cristiana, los desastres naturales, las guerras y la violencia son solo algunos de los signos que María nos mostró en su revelación. Sin embargo, también debemos recordar que el tercer secreto no solo habla de sufrimiento y tribulación, sino también de esperanza y victoria final. La Virgen nos prometió que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, su corazón inmaculado triunfará. Este mensaje de esperanza es algo que debemos abrazar en los momentos difíciles. El tercer secreto de Fátima nos llama a la conversión, a la oración y a la acción. María no vino solo a advertirnos sobre el futuro, sino a darnos la clave para enfrentarlo. El sufrimiento que experimentamos en este mundo no es en vano. La purificación que Dios permite es necesaria para el renacimiento espiritual de la humanidad. Pero también es cierto que Dios nunca nos deja solos. A través de la Virgen, Él nos ofrece su protección, su intercesión y su amor incondicional. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que está por venir? ¿Estamos escuchando las advertencias de María y actuando en consecuencia? No podemos seguir viviendo como si todo fuera normal, como si las crisis y los problemas no tuvieran un propósito divino. Los tiempos difíciles son una oportunidad para volver a Dios, para purificar nuestra fe y para hacer lo que es correcto. La Virgen nos ha dado una guía clara para seguir: la oración, el sacrificio, la penitencia y el arrepentimiento. María nos pide que estemos vigilantes, que no caigamos en la trampa del miedo o la desesperación. Si bien los tiempos que se avecinan pueden ser dolorosos, también son una oportunidad para crecer espiritualmente. El tercer secreto no es solo un mensaje de advertencia, sino una llamada a la acción. Debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad en este momento crítico y hacer nuestra parte para llevar la luz de Cristo al mundo. La Virgen María, a través de su mensaje en Fátima, nos invita a tomar medidas concretas para prepararnos para los tiempos difíciles. Esto no se trata solo de esperar pasivamente a que sucedan las cosas, sino de tomar acción hoy.
Es el momento de fortalecer nuestra vida espiritual, de rezar más intensamente, de hacer sacrificios por el bien de la humanidad y de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. La preparación para lo que está por venir comienza en nuestros corazones. A lo largo de la historia, hemos visto que las grandes crisis espirituales son seguidas por momentos de renovación. Si bien el mal puede tener una apariencia temporal de victoria, la victoria final siempre será de Dios. La Virgen nos asegura que al final su corazón inmaculado triunfará. Esta es la promesa que debemos guardar en nuestro corazón. A pesar de las pruebas, la victoria de la luz sobre las tinieblas es cierta, pero este triunfo no será automático. Requiere de nuestra cooperación y de nuestra disposición a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Es por eso que debemos comenzar a actuar ahora. No podemos seguir ignorando los mensajes de la Virgen ni dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La oración, la penitencia, el sacrificio y la conversión son los pilares sobre los cuales debemos construir nuestra preparación espiritual. Solo cuando vivamos estos principios con seriedad y dedicación, estaremos verdaderamente preparados para enfrentar los tiempos que se avecinan. María, como nuestra Madre, siempre está dispuesta a ayudarnos en este camino. Ella intercede por nosotros ante su Hijo Jesús y nos guía hacia la paz. Su corazón inmaculado es nuestro refugio, y al refugiarnos en Él, encontramos consuelo y fortaleza. No estamos solos en esta batalla. A través de su intercesión, podemos vencer cualquier dificultad y permanecer firmes en nuestra fe. Este es el momento de responder a la llamada de María. No podemos seguir esperando que el mundo cambie por sí solo. La acción que tomemos hoy tendrá un impacto en nuestro futuro espiritual. Si queremos ser parte del triunfo final del corazón inmaculado de María, debemos comprometernos hoy mismo a vivir de acuerdo con los principios que ella nos ha enseñado. La oración, la penitencia, el sacrificio y la conversión son los caminos a seguir. La victoria de María es nuestra victoria, y juntos podemos ser instrumentos de su paz en este mundo. Vivimos en un mundo en el que, lamentablemente, el espiritualismo ha sido reemplazado por el materialismo. Cada vez más, las personas se alejan de la fe y se enfocan en lo que pueden ver y tocar, dejando de lado los mensajes de los cielos. Sin embargo, la Virgen María, a lo largo de la historia, ha estado enviando señales claras para guiarnos de regreso a Dios. Fátima, en particular, es un faro de luz en tiempos oscuros, un recordatorio de que el camino hacia la salvación requiere un retorno a la fe verdadera, al amor de Dios y al arrepentimiento. María reveló secretos profundos en Fátima, no solo para el consuelo de la humanidad, sino también para que tomáramos conciencia de los momentos difíciles que vendrían. La importancia de estos mensajes no ha disminuido con el tiempo. Al contrario, su relevancia es más urgente que nunca. A medida que avanzamos por el siglo XXI, vemos que las predicciones de la Virgen sobre la persecución de la Iglesia y el sufrimiento de los fieles comienzan a hacerse realidad. La secularización está en su punto máximo, y las amenazas contra la Iglesia y los valores cristianos se vuelven cada vez más evidentes. El tercer secreto de Fátima habla de un futuro marcado por una purificación. Este mensaje no debe ser interpretado como una condena sin esperanza, sino como una llamada a la conversión y a la preparación espiritual. La Virgen nos está diciendo que el camino de la salvación pasa por la oración, el sacrificio y la penitencia. Nos invita a ser valientes, a no temer los desafíos que se nos presenten, sino a confiar en la gracia de Dios, que nos guiará a través de ellos. Los eventos actuales parecen coincidir con las advertencias de María. Las tensiones sociales y políticas,
La destrucción de los valores cristianos, el aumento de las persecuciones religiosas y la violencia a gran escala son signos claros de que el mundo está en un proceso de purificación. Y mientras la humanidad se enfrenta a estos desafíos, María nos recuerda que siempre hay esperanza. Por medio de su intercesión podemos encontrar consuelo, fuerza y dirección. En medio de la adversidad, María sigue siendo una guía, una madre que nos ofrece su protección y nos muestra el camino hacia Dios. El tercer secreto de Fátima es una de las revelaciones más misteriosas y potentes que la Virgen María ha hecho a la humanidad. Su contenido no solo fue una advertencia sobre los tiempos difíciles que vendrían, sino también un llamado a la conversión y al retorno a Dios. A lo largo de los años hemos escuchado varias interpretaciones sobre el secreto, pero cada vez más se hace evidente que los mensajes dados por María no solo se refieren a un periodo pasado, sino que siguen siendo extremadamente relevantes hoy. Vivimos tiempos de sufrimiento, división, persecución a la fe y desolación espiritual que reflejan muchas de las predicciones que la Virgen hizo en 1917. En el corazón del tercer secreto se encuentra una verdad esencial. La humanidad está en un proceso de purificación, y esta purificación no será fácil. María nos habló de una gran tribulación que afectaría a la Iglesia, de la persecución de los cristianos, de la caída de las instituciones que una vez defendieron los principios del Evangelio y del dolor que el mundo tendría que atravesar para encontrar la redención. El sufrimiento y la prueba no son solo un castigo, sino un medio para volver a la luz, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra vida y cambiar de rumbo. La Virgen nos pide que, en medio de las pruebas, mantengamos la fe viva y sigamos adelante con confianza en la providencia divina. Una de las advertencias más claras del tercer secreto es la persecución a la Iglesia. María predijo que los cristianos enfrentarían dificultades y tribulaciones, especialmente aquellos que defienden la fe auténtica en un mundo secularizado. Esta persecución no solo es física, sino también espiritual, ya que las fuerzas que se oponen a la Iglesia buscan corromper el alma humana, alejándola de Dios. Los tiempos en los que vivimos son testigos de esta profecía cumplida. La Iglesia está siendo atacada desde dentro y desde fuera, con ideologías que intentan erosionar los principios fundamentales del cristianismo. La secularización ha avanzado a pasos agigantados y la persecución de los valores cristianos es más evidente que nunca. Es en este contexto que debemos entender el sufrimiento que la Virgen predijo. El dolor y la tribulación no deben verse como algo sin sentido, sino como un medio para purificarnos. Cada dificultad, cada prueba, es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para reflexionar sobre nuestras vidas y para volver a lo esencial, el amor a Dios y al prójimo. La purificación a la que nos llama María no es solo un castigo divino, sino un acto de misericordia. Solo a través del sufrimiento y la prueba podemos alcanzar una transformación interior que nos lleve a una relación más profunda con nuestro Creador. Aunque la persecución a la Iglesia y los tiempos difíciles ya están sucediendo, no todo está perdido. María también nos da un mensaje de esperanza. En medio de la oscuridad siempre hay luz. En medio del sufrimiento siempre hay consuelo. El tercer secreto no termina en desesperanza, sino en victoria. La Virgen nos ha prometido que, al final, su corazón inmaculado triunfará. A pesar de todas las dificultades, a pesar de las fuerzas del mal que parecen dominar el mundo, al final la verdad de Cristo prevalecerá. La luz de la Virgen guiará a los fieles a través de la oscuridad, y la Iglesia, aunque perseguida y probada, saldrá triunfante. Es importante entender que el tercer secreto no es solo una advertencia, sino una invitación a la conversión.
María nos llama a prepararnos para lo que está por venir, a fortalecer nuestra vida espiritual, a vivir en oración, penitencia y sacrificio. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy preparado para enfrentar lo que está por venir? ¿Estoy viviendo mi fe de manera sincera y comprometida? María nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a hacer los cambios necesarios para vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Si lo hacemos, no solo estaremos mejor preparados para los tiempos difíciles, sino que también encontraremos la paz que solo Dios puede ofrecer. El tercer secreto también nos llama a ser testigos de la esperanza en un mundo que está perdiendo la fe. La persecución de la Iglesia y las pruebas que enfrentamos no deben debilitarnos, sino fortalecernos. En lugar de vivir con miedo o desesperación, debemos vivir con valentía, con la certeza de que Dios tiene el control y que su plan se cumplirá. María nos ha dicho que al final su corazón inmaculado triunfará, y esa victoria es la nuestra. Si permanecemos fieles a la fe, si seguimos sus enseñanzas, si vivimos con amor y sacrificio, seremos partícipes de esa victoria. Pero el tercer secreto también nos advierte sobre las consecuencias de la indiferencia. Si no respondemos a la llamada de María, si no nos preparamos espiritualmente, si seguimos viviendo como si nada estuviera pasando, los efectos de nuestra indiferencia se sentirán en la sociedad y en la Iglesia. La purificación que está por venir será más dolorosa para aquellos que no se han arrepentido y no se han vuelto a Dios. Por eso, es vital que cada uno de nosotros tome este mensaje en serio y se comprometa a vivir de manera más fiel al Evangelio. La persecución de la Iglesia, el sufrimiento y la purificación son temas que pueden ser aterradores, pero también son una invitación a la esperanza. María no nos ha dado un mensaje de condena, sino de misericordia. Nos ha mostrado que, a través del sufrimiento, podemos encontrar la salvación. Nos ha mostrado que, aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, la victoria final será de Dios. Y lo más importante, nos ha dado una razón para seguir adelante. Por muy difícil que sea el camino, la promesa de que su corazón inmaculado triunfará, y con él todos nosotros. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido perseguida, ha enfrentado tribulaciones, y aún así ha prevalecido. El tercer secreto nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles, nuestra fe no debe decaer. María nos invita a ser valientes en la fe, a mantener nuestra esperanza en el amor de Dios y a seguir adelante con confianza en su protección. El tercer secreto no solo nos habla de lo que está por venir, sino también de lo que debemos hacer para vivir según la voluntad de Dios en estos tiempos turbulentos. Es en nuestra respuesta a este llamado donde encontramos la clave para superar cualquier dificultad. María nos ha dado los medios para enfrentar la tribulación, la oración, el sacrificio y la penitencia. Si seguimos estos principios, encontraremos la fortaleza para superar los tiempos de prueba y podremos ser testigos de la victoria final de la luz sobre las tinieblas. El tercer secreto de Fátima es, en última instancia, una llamada a la conversión y a la esperanza. Nos invita a prepararnos para los tiempos difíciles, pero también nos asegura que, a través de nuestra fidelidad a Dios y nuestra confianza en la Virgen, saldremos victoriosos. A medida que enfrentamos los desafíos que se nos presentan, debemos recordar que no estamos solos. La Virgen María está con nosotros, intercediendo por nosotros, y su corazón inmaculado triunfará como nos prometió. Al final, el mal será derrotado, y la paz reinará en el corazón de la humanidad. En estos tiempos de confusión y caos, la llamada a la acción espiritual es más urgente que nunca. La Virgen María no solo nos ha advertido sobre lo que está por venir,
sino que también nos ha dado las herramientas necesarias para prepararnos y enfrentar lo que nos espera. Esta preparación no es solo un acto pasivo, sino una acción activa que requiere de nuestro compromiso, nuestra fe y nuestra dedicación diaria. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Es el momento de responder al llamado de la Virgen, de tomar las riendas de nuestra vida espiritual y de vivir con valentía y determinación. La oración es el primer paso en esta preparación. La Virgen nos ha mostrado el poder de la oración, no solo como un acto de devoción, sino como una poderosa herramienta para fortalecer nuestra relación con Dios y prepararnos para los tiempos difíciles. Orar con fe de todo corazón es la clave para mantenernos conectados con Dios, especialmente en tiempos de tribulación. La oración no solo nos da paz, sino que también nos proporciona el discernimiento necesario para enfrentar los desafíos con sabiduría y coraje. No se trata de orar solo cuando las cosas van mal, sino de vivir en constante diálogo con Dios, buscando su guía en cada paso que damos. A través de la oración encontramos la fortaleza para resistir las pruebas. No estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros y la Virgen María intercede constantemente por nosotros ante su Hijo. Al rezar, no solo pedimos por nuestra protección, sino también por la conversión de aquellos que aún no han reconocido la verdad de Cristo. María nos ha llamado a orar por la paz, por la salvación de los pecadores y por la unidad de la Iglesia. La oración es un acto de amor que nos conecta no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cada vez que oramos, estamos contribuyendo a la construcción del reino de Dios en la tierra. La penitencia y el sacrificio son igualmente esenciales en nuestra preparación espiritual. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa hacia el egoísmo, el materialismo y la indulgencia. La penitencia nos llama a renunciar a nuestros deseos egoístas y a ofrecernos como instrumentos de Dios. Este acto de sacrificio no se trata de sufrir sin propósito, sino de limpiar nuestra alma y acercarnos más a Dios. La penitencia es un medio para purificar nuestro corazón y para fortalecer nuestra voluntad, para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad divina y no según nuestros propios deseos carnales. Cada sacrificio que hacemos es una ofrenda de amor a Dios. No se trata solo de abstenerse de lo que nos gusta, sino de ofrecerlo a Dios como un acto de obediencia y de amor. A través de la penitencia también nos unimos más estrechamente con los sufrimientos de Cristo. Él sufrió por nosotros, y al tomar parte en ese sufrimiento, nos unimos a Él en su sacrificio. Cada sacrificio que hacemos, ya sea grande o pequeño, tiene un valor eterno. Si ofrecemos nuestros sacrificios con un corazón puro, Dios los recibirá con amor y los usará para la conversión del mundo. La conversión es el siguiente paso en nuestra preparación espiritual. María nos llama a una conversión profunda, no superficial. La conversión no es solo un cambio de hábitos o actitudes, sino una transformación total del corazón. Es un regreso a Dios, un cambio radical en nuestra forma de vivir. Vivir en conversión significa vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, perdonar a quienes nos han ofendido y buscar la paz en todas nuestras relaciones. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual. Cada día es una oportunidad para convertirnos más plenamente a Dios, para alejarnos del pecado y acercarnos a su amor. María nos muestra cómo vivir en conversión. Su vida es el ejemplo perfecto de obediencia a Dios, de humildad y de amor incondicional. Ella no solo nos pide que nos convirtamos, sino que también nos da el ejemplo de lo que significa vivir en completa sumisión a la voluntad divina. María es la madre de todos los cristianos, y su vida es un modelo a seguir para todos nosotros.
Al mirar su vida, aprendemos a decir sí a Dios, a confiar plenamente en su plan y a vivir en obediencia a su voluntad. La conversión es un acto de humildad, un reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios y un compromiso de vivir de acuerdo con su verdad. La unidad es otro aspecto fundamental de nuestra preparación espiritual. Vivimos en un mundo lleno de divisiones y conflictos. La falta de unidad dentro de la Iglesia y en el mundo es una de las principales causas de los problemas que enfrentamos. María, en sus apariciones, nos ha llamado a la unidad. Ella nos ha mostrado que la paz solo puede lograrse cuando estamos unidos en la fe y en el amor de Dios. La unidad no significa que estemos de acuerdo en todo, sino que estamos dispuestos a vivir en armonía, respetando las diferencias y trabajando juntos para el bien común. María, como Madre de todos, nos invita a vivir en unidad, no solo con los demás cristianos, sino con todas las personas, sin importar su raza, su cultura o su religión. La unidad en la Iglesia es esencial para que podamos enfrentar los desafíos que nos esperan. Si no estamos unidos, si no trabajamos juntos como una familia en Cristo, seremos vulnerables a los ataques del enemigo. La unidad nos da fuerza y nos permite ser más efectivos en nuestra misión de difundir el amor y la verdad de Cristo. La unidad también es un testimonio poderoso ante el mundo. Si el mundo ve que los cristianos viven en armonía y paz, será más probable que deseen unirse a nosotros y experimentar la luz de Cristo. La esperanza es la clave para mantenernos firmes en nuestra fe. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque el sufrimiento y la persecución sean una realidad, debemos recordar que la victoria final es de Dios. María nos ha prometido que su corazón inmaculado triunfará, y esa victoria es nuestra. Si permanecemos fieles a Dios, si vivimos en obediencia y amor, si nos preparamos espiritualmente, veremos la victoria de la luz sobre las tinieblas. La esperanza cristiana no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, a pesar de las dificultades, Dios tiene el control. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y en Él encontramos la paz. La acción espiritual no es solo un llamado personal, sino también colectivo. Es el momento de unirse en oración, sacrificio y conversión para prepararnos para lo que está por venir. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este proceso. Juntos, como comunidad de fe, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La oración compartida, la penitencia conjunta y la conversión colectiva tienen un poder inmenso para transformar el mundo y preparar el camino para el regreso de Cristo. María, nuestra Madre, no nos deja solos en este camino. Ella intercede por nosotros ante su Hijo y nos guía con su amor maternal. Si seguimos su ejemplo, si respondemos a su llamado con valentía y fe, podremos enfrentar todo lo que está por venir con esperanza y confianza en Dios. Ahora es el momento de prepararnos espiritualmente, de vivir con mayor dedicación nuestra fe, de ser valientes en nuestra oración y sacrificio. La victoria de Cristo y de María es nuestra victoria, y juntos, en unidad, podemos enfrentar el futuro con la certeza de que su corazón inmaculado triunfará. A pesar de las dificultades que enfrentamos, el mensaje central del tercer secreto de Fátima es uno de esperanza. La Virgen María nos asegura que, aunque el mal esté presente en el mundo, el triunfo final será del bien, y su corazón inmaculado será el instrumento que guiará a la humanidad hacia la salvación. Esta es la promesa que debemos abrazar en medio de la tribulación, la certeza de que la luz de Cristo siempre prevalecerá sobre las tinieblas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido probada, ha sufrido persecuciones y calamidades, pero siempre ha salido adelante, y lo mismo
sucederá con todos los que confíen en Dios y sigan el ejemplo de la Virgen María. El sufrimiento que predijo la Virgen no es solo un castigo, sino una oportunidad para purificar nuestras almas, para acercarnos más a Dios y para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de angustia es un paso más en el proceso de nuestra santificación. María nos ha mostrado que a través del sufrimiento podemos alcanzar la verdadera paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios y en su plan divino. Vivimos en tiempos de gran confusión y desesperanza. Las guerras, las crisis económicas, la desintegración de los valores cristianos, la creciente indiferencia hacia la fe y la moral, nos llevan a preguntarnos si la humanidad tiene un futuro prometedor. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar que la esperanza cristiana no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios hará por nosotros. La esperanza no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todo lo que ocurre en el mundo. El tercer secreto de Fátima nos llama a ser valientes, a mantener nuestra fe firme en medio de la oscuridad. A pesar de las tribulaciones que enfrentaremos, María nos asegura que el triunfo final es de Dios. Ella nos invita a confiar en su intercesión y a no temer los desafíos que se nos presentan. La historia de la salvación nos ha enseñado que las victorias más grandes a menudo vienen después de las pruebas más duras. La cruz de Cristo, a pesar de su aparente derrota, fue el comienzo de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. De la misma manera, nuestras pruebas y sufrimientos, cuando los enfrentamos con fe y confianza en Dios, nos llevan a una victoria aún mayor. Es importante entender que la esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, sino una esperanza activa. María nos llama no solo a esperar el triunfo final, sino a ser agentes de cambio en el mundo, a trabajar activamente por la paz, la justicia y la unidad. Si bien sabemos que el triunfo final de Dios es seguro, también sabemos que nuestra participación en este triunfo es esencial. A través de nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras acciones diarias, podemos contribuir a la venida del reino de Dios y ayudar a construir un mundo más conforme con su voluntad. En medio de las pruebas es fácil sentirse impotente, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen fuera de nuestro control. Sin embargo, María nos recuerda que la oración es la clave para mantenernos firmes. Cuando oramos, nos conectamos con Dios, y Él nos da la fortaleza que necesitamos para superar cualquier dificultad. La oración nos permite poner nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros sufrimientos en las manos de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. A través de la oración, también nos unimos a los demás, formando una comunidad de fe que se apoya mutuamente en los momentos difíciles. El tercer secreto de Fátima también nos llama a la penitencia y al sacrificio. La penitencia no es solo una forma de purificación, sino también una forma de colaborar con Cristo en su obra redentora. Jesús ofreció su sufrimiento por la salvación del mundo, y nosotros, al participar en su sacrificio a través de la penitencia, nos unimos a Él en su misión. El sacrificio no se trata solo de renunciar a cosas materiales, sino de renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra tendencia a vivir para nosotros mismos y a vivir en función de los demás. Al hacer sacrificios, estamos transformando nuestra vida en una ofrenda a Dios, y esa ofrenda tiene un valor eterno. A través del sufrimiento y la penitencia, podemos también experimentar una transformación profunda en nuestro corazón.
Cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, tenemos la oportunidad de purificar nuestra alma y crecer en humildad, paciencia y caridad. María nos ha mostrado el camino del sufrimiento redentor, y al seguir su ejemplo, podemos convertir nuestro dolor en una fuente de gracia. El sufrimiento nunca es en vano cuando lo ofrecemos a Dios, y siempre tiene un propósito divino. Si aceptamos el sufrimiento con fe, Dios lo usará para nuestra santificación y para la salvación de otros. La esperanza cristiana es, por lo tanto, una esperanza que se alimenta de la fe en el poder redentor de Cristo y en la intercesión de María. Aunque el mal esté presente en el mundo, sabemos que Dios tiene la última palabra. María, como nuestra Madre, intercede constantemente por nosotros ante su Hijo y nos guía en el camino hacia la salvación. Ella nos asegura que, al final, su corazón inmaculado triunfará y que, a través de su intercesión, podemos encontrar la gracia y la fortaleza que necesitamos para perseverar en la fe. La victoria de Cristo sobre el mal es nuestra victoria. María nos ha mostrado que el mal nunca tiene la última palabra, que incluso en los momentos de oscuridad, la luz de Cristo siempre brillará. Este es el mensaje de esperanza que debemos llevar al mundo. No importa cuán grande sea el sufrimiento, no importa cuán oscura sea la situación, siempre debemos recordar que la luz de Cristo nunca se apaga y que, al final, el bien prevalecerá. Al vivir con esperanza, estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La esperanza no es una espera pasiva, sino una acción constante que nos lleva a vivir con valentía, a trabajar por la paz, la justicia y la unidad, y a confiar en que Dios tiene el control de todo. María nos invita a vivir esta esperanza con fe y con acción. Al hacerlo, contribuimos al triunfo final del corazón inmaculado de María y a la victoria de Dios sobre el mal. En los momentos más oscuros, la Virgen María nos ofrece un faro de esperanza. Ella nos recuerda que, aunque el mal parece prevalecer temporalmente, su corazón inmaculado, lleno de amor y misericordia, triunfará al final. Este es un mensaje que no solo debemos tomar como un consuelo, sino como una verdadera llamada a la acción. La victoria de María no es solo un evento futuro, sino algo que debemos empezar a vivir en el presente, a través de nuestra vida de fe, oración y sacrificio. Este es el momento de hacer un compromiso firme con Dios, de fortalecernos en la oración y de comprometernos con la causa de la conversión de la humanidad. La Virgen, en sus apariciones, nos ha invitado a actuar, a no quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. No podemos seguir ignorando los signos de los tiempos. Es imperativo que respondamos al llamado de María y nos preparemos espiritualmente para lo que está por venir. A través de la oración, el sacrificio y la penitencia, podemos contribuir al plan divino para la salvación de la humanidad. La conversión no es solo un acto individual, sino que es un esfuerzo colectivo que implica a toda la Iglesia. Si nos unimos en oración y en acción, podemos ser instrumentos de paz y esperanza en un mundo que está perdiendo la fe. La fe, la esperanza y el amor son los tres pilares fundamentales sobre los cuales debemos construir nuestra vida. María nos invita a vivir estas virtudes con valentía y determinación. Vivir en fe significa confiar plenamente en Dios, sin importar las dificultades que enfrentemos. Vivir en esperanza significa estar convencidos de que, aunque los tiempos sean difíciles, la victoria final es de Dios. Y vivir en amor significa amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo y de la Virgen. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy es la indiferencia espiritual que prevalece en muchas partes del mundo. La sociedad moderna, centrada en el materialismo y el individualismo, ha perdido el rumbo, olvidando los valores espirituales que nos unen a Dios y entre nosotros.
La persecución de la fe, el rechazo de la verdad y la promoción de ideologías que van en contra de la enseñanza de la Iglesia nos han llevado a un punto de crisis. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de crisis cuando debemos recordar que nuestra fe es más fuerte que cualquier adversidad. María nos enseña que la fe, vivida con autenticidad, es la fuerza que puede transformar el mundo, que puede traer paz y esperanza incluso en medio de la más profunda oscuridad. A medida que avanzamos hacia los tiempos difíciles que se nos predijeron, es esencial que permanezcamos firmes en nuestra fe. María nos ha asegurado que no estamos solos en este camino. Ella, como nuestra Madre Celestial, intercede constantemente por nosotros ante su Hijo y nos guía con su amor y protección. Si vivimos con fe, esperanza y amor, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está con nosotros. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una relación viva con Dios que nos da la fortaleza para enfrentar lo que venga. A través de la oración y la penitencia, también podemos participar activamente en la conversión del mundo. María nos ha invitado a orar por la paz, por la conversión de los pecadores y por la unidad de la Iglesia. Estas son tareas esenciales para todos los cristianos en estos tiempos. Si respondemos a este llamado, seremos partícipes de la gran obra de salvación que Dios está realizando en el mundo. A través de nuestras oraciones y sacrificios, podemos ayudar a acelerar la venida del reino de Dios y colaborar con María en su misión de guiar a la humanidad hacia la paz y la reconciliación. El tercer secreto de Fátima nos habla de un futuro lleno de sufrimiento y tribulación, pero también nos asegura que, al final, el corazón inmaculado de María triunfará. Esta promesa nos da la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la victoria final será de Dios. La historia de la salvación nos enseña que, aunque el mal parezca prevalecer, el bien siempre vence al final. Así como la resurrección de Cristo trajo la victoria sobre la muerte, el triunfo del corazón inmaculado de María traerá la victoria sobre el pecado y el mal. Esta es la victoria que debemos esperar con esperanza y confianza. Es importante que entendamos que este triunfo no es solo un triunfo del pasado, sino algo que debe reflejarse en nuestra vida diaria. Vivir con la esperanza del triunfo de María significa vivir con fe, con valentía y con amor. Significa comprometernos a seguir a Cristo en todo lo que hacemos, a vivir según sus enseñanzas y a trabajar por la paz y la unidad en el mundo. Vivir con esperanza no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que, a pesar de ellas, Dios tiene el control y que al final el bien prevalecerá. María, nuestra Madre Celestial, nos ha dado una tarea: ser portadores de esperanza en un mundo que está perdiendo la fe. Nos ha mostrado que, a través de la oración y el sacrificio, podemos contribuir a la salvación del mundo. Nos ha llamado a vivir con valentía, a no tener miedo de enfrentar los tiempos difíciles, porque sabemos que al final su corazón inmaculado triunfará. Ella, como nuestra Madre, nos guía, nos protege y nos fortalece en cada paso de nuestro camino espiritual. Es hora de tomar acción. La oración, el sacrificio y la conversión son los medios por los cuales podemos colaborar con Dios y con María en la salvación del mundo. No podemos quedarnos esperando a que las cosas cambien por sí solas. Debemos ser valientes, comprometidos y activos en nuestra vida de fe. Es el momento de fortalecer nuestra vida espiritual, de dedicar más tiempo a la oración, de hacer sacrificios por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. Es el momento de vivir con esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades, la victoria final es de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es el momento de actuar. Comparte este mensaje con aquellos que más lo necesiten.
Ayúdanos a llevar la luz de la Virgen María a más personas para que juntos podamos prepararnos para los tiempos venideros y vivir en esperanza. Inscríbete en el canal, deja tu like y comparte este mensaje con todos aquellos que necesitan esperanza en estos tiempos difíciles. Además, recuerda que puedes descargar el ebook gratuito que te ayudará a profundizar aún más en los mensajes de la Virgen María y a fortalecer tu vida de oración. La Virgen María está con nosotros, guiándonos hacia la paz, y al seguir sus enseñanzas podremos estar mejor preparados para enfrentar lo que venga. La victoria final es de Dios. El corazón inmaculado de María triunfará, y si permanecemos fieles, también seremos partícipes de esa victoria. Que este mensaje sea una inspiración para ti y para todos los que buscan la verdad y la paz en un mundo que tanto las necesita. En medio de los tiempos más oscuros, la Virgen María se presenta como un faro de luz, ofreciendo esperanza y dirección. A lo largo de los siglos, ella ha sido nuestra guía, intercediendo por nosotros y recordándonos que, aunque el mal parece dominar, la victoria final será de Dios. El tercer secreto de Fátima es un recordatorio urgente de que estamos llamados a una acción espiritual activa. No podemos permanecer pasivos mientras el mundo sigue enfrentando tribulaciones. Debemos ser valientes y decididos en nuestra respuesta a los mensajes de María. A lo largo de su vida, María nos enseñó que la fe, la esperanza y la caridad son esenciales para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, más que nunca, necesitamos vivir estas virtudes con autenticidad y dedicación. La fe no es solo creer, sino confiar plenamente en Dios, incluso cuando los tiempos son difíciles. La esperanza no significa ignorar los desafíos, sino tener la certeza de que, a pesar de las adversidades, Dios está con nosotros y que su plan se cumplirá. Y la caridad no es solo un acto de amor, sino un compromiso diario para vivir según los principios de Jesús. Amar a Dios y al prójimo. La Virgen nos ha dicho que, aunque vivamos tiempos de gran prueba, su corazón inmaculado triunfará al final. Esta promesa debe ser un aliento en medio de las dificultades. No importa cuán grande sea el sufrimiento, no importa cuán oscuro sea el camino. Si vivimos con fe y esperanza, podemos estar seguros de que, al final, el bien prevalecerá. El triunfo de María no es solo una esperanza para el futuro, sino una realidad que comienza ahora en cada uno de nosotros. Es hora de tomar acción. Vivir la fe no es algo que se hace solo en tiempos de paz, sino especialmente en tiempos de dificultad. En estos momentos, nuestra fe debe ser más firme, más decidida, más activa. María nos invita a no quedarnos inmóviles ante los desafíos, sino a actuar con valentía. Debemos rezar más, comprometernos más con la vida espiritual y, sobre todo, vivir de manera que refleje la luz de Cristo en el mundo. La oración no es solo un acto individual, sino una llamada a la unidad. Debemos orar juntos, no solo por nuestras necesidades, sino también por la paz, por la conversión de los pecadores y por la unidad de la Iglesia. La penitencia y el sacrificio también son fundamentales en nuestra preparación. Vivimos en una época donde el materialismo y el egoísmo han eclipsado el verdadero significado de la vida cristiana. María nos llama a renunciar a lo que nos separa de Dios y de nuestros hermanos. El sacrificio no se trata solo de privarnos de placeres temporales, sino de convertir nuestra vida en una ofrenda constante a Dios. A través de cada sacrificio que hacemos, podemos participar en la obra redentora de Cristo, ayudando a purificar el mundo y a prepararlo para su regreso. La conversión es otra parte fundamental de esta acción espiritual. María nos invita a vivir una conversión auténtica, que no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda de corazón.
Vivir en conversión significa dejar atrás las viejas costumbres, los viejos pensamientos, los viejos hábitos, y permitir que Dios renueve nuestra mente y nuestro corazón. No podemos ser complacientes con nuestra fe. La conversión es un proceso continuo, un camino de purificación y crecimiento que dura toda la vida. María nos invita a caminar con ella en este proceso de conversión, a seguir su ejemplo de humildad, obediencia y amor. La unidad es otra de las claves que nos invita a vivir María en estos tiempos. En un mundo dividido por la violencia, el odio y la indiferencia, la unidad entre los cristianos es más crucial que nunca. La Virgen María nos llama a ser un solo cuerpo en Cristo, a no permitir que las divisiones nos separen. Vivir en unidad no significa que estemos de acuerdo en todo, sino que trabajamos juntos por un bien común, por la paz y la unidad de la Iglesia. Cuando vivimos en unidad, mostramos al mundo que el amor de Cristo es más grande que cualquier diferencia, que el amor de Dios une y no divide. Es importante recordar que aunque la persecución y el sufrimiento son una parte de los tiempos que estamos viviendo, nunca estamos solos. María está con nosotros. Ella nos guía, nos protege y nos ayuda a perseverar en nuestra fe. En momentos de desesperación, cuando todo parece oscuro, podemos acudir a ella con confianza, sabiendo que ella intercede por nosotros ante su Hijo. Al rezar el rosario, al pedir su intercesión, encontramos la fortaleza para seguir adelante, para no rendirnos, para mantener nuestra esperanza viva. María es la Madre que nunca nos abandona, y su amor por nosotros es infinito. El tercer secreto de Fátima no es solo un mensaje de sufrimiento y tribulación, sino de esperanza y victoria. María nos ha mostrado que, a pesar de los obstáculos, podemos superar todo a través de la fe, la oración y el sacrificio. Su corazón inmaculado triunfará, y con él, todos aquellos que se mantengan fieles a Dios. Este es el momento de tomar acción. La preparación no es solo espiritual, sino también práctica. Es el momento de comenzar a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, de mostrar al mundo el amor de Dios a través de nuestras acciones. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a tomar acción ahora. No esperes a que las cosas empeoren para empezar a orar más, a sacrificarte más, a convertirte más. Comienza hoy mismo a vivir con mayor fe, mayor esperanza y mayor amor. Comparte este mensaje con los demás. Ayuda a otros a prepararse espiritualmente para los tiempos venideros. Si todos nos unimos en oración y en acción, podemos hacer una diferencia significativa en el mundo. Recuerda que el ebook gratuito que hemos preparado para ti está disponible en los comentarios. Este libro te ayudará a profundizar más en los mensajes de la Virgen María y a fortalecer tu vida de oración. Que este recurso te acerque más al Sagrado Corazón de María y te dé la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. No estamos solos en este camino. María está con nosotros, y su corazón inmaculado triunfará. Las profecías de María, dadas a los videntes de Fátima, son más actuales que nunca. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo las palabras de la Virgen han ido tomando forma en la historia del mundo, con eventos que parecen alinearse con sus mensajes. Y a medida que los tiempos avanzan, es cada vez más urgente entender lo que ella nos dijo, especialmente el tercer secreto. Este mensaje, que parecía tan lejano cuando fue revelado en 1917, ahora se siente como una advertencia para los tiempos que vivimos. Fátima no es solo una parte del pasado. Las apariciones y los secretos revelados son más relevantes hoy que nunca. María no solo predijo la persecución de la Iglesia, las guerras y los castigos que enfrentaríamos, sino que también nos dio un plan claro para prepararnos para esos tiempos difíciles.
Y lo más importante, nos dio la esperanza de que, aunque el mal parezca dominar, la luz de Cristo siempre prevalecerá. El tercer secreto de Fátima habla de la lucha entre el bien y el mal, un conflicto que aún estamos viviendo. Habla de un futuro incierto y sombrío, pero también ofrece una promesa inquebrantable de que el corazón inmaculado de María triunfará al final. Esta es la esperanza que debemos abrazar. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre debemos recordar que María está con nosotros, intercediendo por nosotros, guiándonos hacia la luz. Para muchos, la referencia al tercer secreto de Fátima puede parecer abstracta o incluso desconectada de la realidad diaria. Pero, si miramos más de cerca, veremos que cada uno de los eventos que hemos presenciado en el mundo es una confirmación de lo que María nos había advertido. La persecución de la Iglesia, el auge de la secularización, los conflictos globales y la crisis moral son solo algunos de los signos de que el tercer secreto no es solo una historia del pasado, sino un mapa de lo que estamos viviendo en este momento. Las guerras, el sufrimiento, las tragedias humanas, todo esto forma parte de lo que la Virgen predijo. Pero también, a través de su mensaje, ella nos invitó a estar alertas, a prepararnos espiritualmente y a actuar con valentía. El tercer secreto no es solo una advertencia de lo que sucederá, sino también una invitación a la acción, a la conversión y a la oración. Es un llamado a vivir con esperanza, sin caer en la desesperación. Sabemos que el mal es real, pero también sabemos que la victoria de Cristo es definitiva. Lo primero que debemos entender es que si bien el tercer secreto habla de sufrimiento y persecución, no se trata de un mensaje de desesperanza. La Virgen nos asegura que el mal no tendrá la última palabra, que el sufrimiento y las pruebas que viviremos son parte de un proceso de purificación, un camino necesario para la victoria final. Dios tiene un plan, y aunque no siempre comprendemos sus caminos, debemos confiar en que todo lo que Él permite tiene un propósito divino. Y no solo eso, también se nos ha dado una herramienta esencial para superar las dificultades: la oración. La Virgen nos ha invitado constantemente a orar, a vivir en comunión con Dios, a reforzar nuestra vida espiritual. La oración es la clave para mantener nuestra paz en medio de la tormenta. Es la manera en que podemos poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios y encontrar consuelo en su amor. Pero también la oración es una acción poderosa que, unida a la penitencia y al sacrificio, puede cambiar el rumbo de la historia. La oración no solo nos fortalece a nosotros mismos, sino que intercede por los demás, por el mundo entero, por la salvación de las almas. Hoy, más que nunca, debemos reflexionar sobre este mensaje. No podemos seguir viviendo como si todo estuviera bien, como si los eventos en el mundo no tuvieran impacto en nuestra vida espiritual. El tercer secreto nos llama a estar más vigilantes que nunca, a fortalecer nuestra fe, a comprometernos con nuestra conversión diaria y a ser valientes en nuestra defensa de la verdad. No debemos temer los desafíos que están por venir, porque tenemos la certeza de que María, nuestra Madre, está con nosotros y que, al final, el corazón inmaculado de María triunfará. El tercer secreto es un llamado a la unidad, a la acción y a la esperanza. Es un mensaje que debe resonar en nuestros corazones y motivarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin miedo, sin titubeos. Este es el momento de tomar acción, de vivir con valentía, de orar con fervor y de comprometerse con el camino de la conversión. La Virgen nos ha dado el ejemplo y ahora es nuestro turno de seguir su llamado. Vivimos en tiempos turbulentos, un periodo marcado por desafíos, confusión y sufrimiento. Los signos que la Virgen María nos dio en Fátima
no solo fueron advertencias para los creyentes de aquella época, sino una guía profética que se extiende hasta nuestros días. Hoy más que nunca, el tercer secreto de Fátima debe ser comprendido como una llamada urgente a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo atraviesa una de sus etapas más oscuras. La acción espiritual no es una opción, es una necesidad inminente. María nos invita a todos a participar activamente en la construcción de un futuro de esperanza. Su mensaje es claro. Aunque los tiempos de persecución y tribulación son inevitables, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este gran proceso de purificación y redención. El sufrimiento que predecía la Virgen no debe ser visto solo como una tragedia, sino como una oportunidad para volver a Dios, para fortalecer nuestra fe y para ser verdaderos discípulos de Cristo en un mundo que se aleja de Él. La oración, como nos enseñó María, es la clave para atravesar estos tiempos difíciles. En Fátima, la Virgen instó a los videntes a rezar el rosario diariamente, y esta recomendación sigue siendo fundamental para nosotros hoy. La oración no es solo un acto de devoción personal, sino un acto de amor y sacrificio por el bien del mundo entero. A través de la oración nos conectamos con Dios, pedimos su protección y su guía, y pedimos fuerza para vivir con valentía en medio de la adversidad. La oración también nos ayuda a estar alertas, a no caer en la indiferencia ante los males del mundo y a encontrar consuelo y dirección en los momentos de angustia. Pero no solo se trata de orar. La acción espiritual también implica tomar decisiones valientes para vivir conforme a los valores del Evangelio. Vivir como cristianos hoy no es fácil, ya que estamos rodeados de influencias que promueven la secularización, el materialismo y la indiferencia hacia la fe. Sin embargo, María nos recuerda que, aunque el mundo cambie, los valores del reino de Dios permanecen inalterados. Nuestro compromiso con la verdad, con la justicia y con el amor debe ser firme, a pesar de los ataques a la Iglesia y a los principios cristianos. La penitencia es otro aspecto clave en nuestra preparación espiritual. La Virgen nos ha mostrado que el sacrificio y la penitencia son esenciales para enfrentar los tiempos difíciles. El sufrimiento que nos espera no es un castigo, sino una oportunidad para purificar nuestras almas y para acercarnos más a Dios. El sacrificio que ofrecemos, aunque sea pequeño, tiene un gran valor ante los ojos de Dios, porque es un acto de amor. Cada sacrificio que hacemos, cada esfuerzo por vivir de acuerdo con la voluntad divina, nos acerca a la santidad y nos ayuda a ser instrumentos de paz y justicia en el mundo. No debemos temer el sacrificio. Aunque vivir con fe y obedecer a los mandatos de Dios puede ser desafiante, siempre debemos recordar que nuestra recompensa no es temporal, sino eterna. María nos ha mostrado que la verdadera paz solo se encuentra a través del sacrificio y la entrega total a la voluntad de Dios. Al vivir en conformidad con esta verdad, podemos ser testigos de la transformación que el Espíritu Santo quiere realizar en nuestras vidas. Además de la oración y la penitencia, debemos vivir en constante conversión. La conversión no es solo un evento único, sino un proceso diario. La Virgen nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y a hacer un examen de conciencia constante. ¿Estamos viviendo realmente según los valores del Evangelio? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estamos amando a nuestros prójimos como Él nos ha enseñado? La conversión requiere humildad, una disposición para cambiar, para dejar atrás nuestros errores y acercarnos más a Dios. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la conversión constante es el camino hacia una vida plena en Cristo. Es importante también entender que esta conversión personal no es solo para nuestro bien, sino también para el bien de los demás.
María nos ha mostrado que el amor a Dios debe ir acompañado del amor al prójimo. La verdadera conversión lleva a la caridad, a la misericordia y a la paz. Vivir de acuerdo con los principios cristianos no solo transforma nuestra vida, sino que tiene un impacto positivo en la vida de aquellos que nos rodean. Cada acto de amor, por pequeño que sea, es una semilla de esperanza y luz en un mundo oscuro. La unidad es otro aspecto fundamental que la Virgen nos invita a vivir en estos tiempos. Sabemos que el mundo está dividido en muchos aspectos: sociales, políticos, religiosos. Sin embargo, María nos recuerda que somos una sola familia en Cristo, que todos compartimos la misma fe y que, como hijos de Dios, debemos vivir en unidad y armonía. Vivir en unidad no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, sino que debemos respetarnos y trabajar juntos para el bien común. La unidad es una fuerza poderosa para superar las dificultades y los desafíos que enfrentamos como humanidad. Si vivimos unidos en Cristo, podemos superar cualquier obstáculo. El tercer secreto de Fátima también nos llama a ser testigos de esperanza. María nos muestra que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre hay una razón para mantener la esperanza. La victoria final será de Dios. El mal no prevalecerá, y la luz de Cristo iluminará el mundo una vez más. Esta esperanza no debe ser solo una espera pasiva, sino una esperanza activa. Debemos ser agentes de esperanza en el mundo, viviendo con fe, compartiendo el amor de Dios con los demás y trabajando por la paz. Finalmente, la llamada de la Virgen es clara: debemos actuar ahora. No podemos esperar más para comenzar a prepararnos espiritualmente. La conversión, la oración, el sacrificio y la unidad son los medios para preparar nuestros corazones y nuestras vidas para los tiempos que vienen. Si cada uno de nosotros responde a este llamado, si todos nos unimos en oración y en acción, podemos contribuir a un cambio real en el mundo. María, nuestra Madre, nos está guiando y con su ayuda podemos superar cualquier desafío. El tercer secreto no es solo una advertencia, sino una invitación a vivir con esperanza y a prepararnos para la victoria de Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a unirte a nosotros en este viaje de oración, conversión y acción. Comparte este mensaje, inscríbete en nuestro canal y únete a la comunidad que está trabajando para construir un mundo mejor, más unido y lleno de esperanza. María intercede por nosotros, y con su ayuda podemos enfrentar todo lo que se nos venga con valentía, confianza y amor.